Muy bien, pues, después de estas dos magníficas exposiciones, yo quiero recoger solamente una idea que va más allá de la educación, pero yo creo que es uno de los comunes denominadores de las dos exposiciones. Y esa es la debilidad institucional en nuestro país, las debilidades institucionales. Y ambos, Sergio lo subrayó muy bien, Harald lo ilustró con muchos ejemplos también. Yo creo que tienen tres dimensiones muy importantes. La número uno es que nos faltan en nuestro país consejos permanentes, comisiones permanentes que acompañen al Estado, al país, al sector privado en temas especializados como educación, como la energía, como la delincuencia y otros temas, que están integrados por hombres y mujeres buenas, por expertos, por políticos, que no sean demasiado grandes, pero que de alguna forma preparen el camino precisamente para los futuros ministros, para los futuros programas de gobierno, y que estén permanentemente ahí. Segundo, yo creo que nosotros nos miramos mucho el ombligo en nuestro país. Nosotros refundamos políticas sectoriales en forma significativa, y lo hacen todos los gobiernos, de derecha e izquierda, mirando los clamores políticos del momento y mirando muy poco el resto del mundo. Y creo que dos grandes excepciones que sí miran mucho el resto del mundo son precisamente Sergio y Harald, que citan y activamente están envueltos en discusiones de educación y otras materias en el resto del mundo. Pero como país nos falta muchísimo eso. Refundamos políticas, refundamos el país sin aprovechar la inmensa experiencia de 200 unidades que se llaman países y que tenían experiencias también en educación, en política antidelincuencia, en reformas tributarias, etcétera, etcétera. Y tercero, y muy importantemente, carecemos de una institucionalidad también en la cual se le obliga al Ejecutivo y al Legislativo a hacer estudios de fondo de las dimensiones sociales, políticas, financieras, económicas, sobre el desarrollo inclusivo y el crecimiento del país de largo plazo, de todas las reformas refundacionales que reinventamos en los gobiernos de derecha e izquierda que llegan al poder. Ejemplo clásico, la reforma tributaria, no hay ni un solo estudio que se hizo al respecto, y quién paga los platos rotos hoy día, el actual ministro de Hacienda, por supuesto. La otra cosa, muy asociada a eso, es el refundacionalismo con implicancia en el cortísimo plazo sobre el presupuesto. La presidenta sale, ¿no es cierto?, promete 60% de gratuidad en el discurso del 21 de mayo, pero se tiene que recoger cañuela, dadas las realidades financieras, y llegar al 50%. Y ese 50% aplicarlo, como lo han descrito muy bien Sergio y Harald, de una forma que al menos uno podría llamarla discrecional. Bueno, esos son los retos país, yo creo que más allá y más acá la educación. No quiero, por supuesto, pararme y seguir parándome entre ustedes y los estupendos posiciones que nosotros tenemos hoy día, así que abrimos a las preguntas de ustedes. Yo les pido, como favor muy especial, que las preguntas sean muy precisas y muy breves y sean preguntas para que nuestros ilustres invitados puedan responderlas. Parto por acá. Parto contigo. Señor rector. Muchas gracias. Dos consultas, una más corto plazo y otra más de largo plazo. Pregunta a corto plazo. Ustedes dos han sido ministros de Educación. A mí jamás se me habría ocurrido hacer una reforma tan estructural de financiamiento estudiantil a través de la ley de presupuesto. Yo creo que se corren enormes riesgos. Por lo demás, en la parte operativa, el presupuesto tiene que estar en el Congreso el 30 de septiembre. Ayer se cumplió el plazo para que la División de Educación Superior recibiera comentarios, debe haber recibido varios kilos de papel. No sé si son capaces de procesar todo eso para tener, como requiere el Ministerio de Hacienda, el borrador de presupuesto con los criterios de asignación y las glosas correspondientes al 15 de septiembre. O sea, a mí me parece un plazo absolutamente infactible y, por lo tanto, va a salir algo así como ustedes han descrito, un poquito improvisado, y por lo tanto eso se va a repetir el próximo año, ¿no es cierto?, y así sucesivamente. Yo creo que estamos corriendo en ese sentido un enorme riesgo. Y lo segundo es más largo plazo. Yo creo que este sistema de financiamiento va a tender a destruir a las universidades de investigación.
porque resulta que las presiones para los rectores, yo se lo he advertido al rector de mi universidad, son, para partir, ¿no es cierto?, el número 51 de la distribución del ingreso, porque iba a quedar fuera, y el 52 y el 54 y así sucesivamente. Y por lo tanto, ¿de dónde van a salir los recursos para poder cubrir esas presiones políticas que van a sufrir todas las universidades? Sino de los fondos de investigación, ¿no es cierto?, y de los recursos, porque los billetes no vienen marcados. Por lo tanto, creo que ahí se está corriendo otro riesgo. Probablemente el Ministerio de Educación debe pensar que puede regular muy bien la plata que va para investigación y la que va para docencia, pero yo creo que al final la plata es plata, las tomas son las tomas, las protestas son las protestas, las presiones son las presiones, y los rectores van a tener finalmente que hacer más flexible su presupuesto y por lo tanto disminuir aquello que es mucho más importante para atender los criterios de financiamiento gratuito de la docencia. ¿Acumulamos o contestamos? Gracias. Bien preciso, el mecanismo de fijación de costos que establece la propuesta trata en la práctica a las universidades de la misma manera como si fuese un monopolio natural tipo empresa sanitaria o tipo empresa eléctrica, lo que implica desconocer la diversidad y la heterogeneidad del sistema. Sería interesante que ustedes se detuvieran un poco respecto de si la diversidad de nuestro sistema educacional es algo positivo que conviene promover, o si acaso consideran que la diversidad del sistema es algo que debe corregirse, entendiendo que la fórmula del gobierno a lo que apunta es a terminar con esa diversidad por la manera en que pretende entregar los recursos. Y asociado a eso, ¿qué valor le asignan a la autonomía de las universidades para poder llevar adelante sus proyectos y cómo la propuesta del Ejecutivo podría afectar esa autonomía? Los invitamos a responder las preguntas en la medida que se vayan formulando de inmediato. Así que ahora todo Sergio, adelante, por favor. Quiero hacer una afirmación general. Yo creo que lo que estamos discutiendo hoy día, lo que ha presentado y sus observaciones, que son precisas, las de Harald, representa un esbozo, representa un anteproyecto. Para mí no es un proyecto, ni es la expresión de la opinión del gobierno. Y si la fuera, sería preocupante, porque esto no está maduro para ser enviado al Congreso, sin el riesgo de que esto no salga. No solo porque está integrando un conjunto muy amplio de variables, sino que además porque esas variables no están afinadas. ¿Qué tiene de positivo esto? Que es posible escuchar a Harold para que haga muchas críticas. ¿Qué más tiene de positivo? Que es el primer intento, con sus deficiencias o aciertos, de poner en una estructura algo que no habíamos hecho desde el año 81, si nunca hemos propuesto. El presidente Elwin mandó un proyecto, me acuerdo, el 91. Nunca lo podemos sacar del Congreso, además, tuvimos que descomponerlo para que pudiéramos avanzar. Porque cuando tú tienes muchos elementos con distintos actores a favor o en contra, se te juntan los que están en contra de cada una de las cosas. Y por lo tanto nunca están los votos para poder aprobar ninguna. Entonces ahí es una ley obvia de los que saben de política y cómo tramitar las cosas en el Congreso. Esto no la cumple, pero tampoco tiene precisión respecto de las materias propias de un sistema complejo. Esto no es una respuesta compleja a un sistema complejo. Entonces yo quiero hacer esa observación primero para que nos demos tiempo. Yo creo que como país, y supongo que el gobierno lo va a hacer igual, se dé tiempo para discutir esto más a fondo, ver qué partes se envían, qué partes no se envían, porque como está, no puede ser la opinión del gobierno. Ahora, respecto de la primera pregunta de Luis, yo estoy preocupado por el presupuesto, porque ¿qué es lo que uno puede incluir en una ley de presupuesto? Puede incluir una partida, pero no va a incluir una política de financiamiento. Eso no pasa, si esto es muy rápido. ¿Cuánto va a ir a salud pública? ¿Cuánto va a ir a mandar un nuevo satélite al espacio? ¿Cuánto va a ir a los temas de reforestación en el país? ¿Cómo vamos a enfrentar los firmas que va a hacer Chile a fin de año de los
los objetivos de desarrollo sustentable en un conjunto de materias, son 2015, 2016, 2030. Entonces ahí tú no tienes tiempo para decir, esta es la condición 1, esta es la condición 2, esta es la diversidad. Entonces tengo serias dudas de cómo se puede hacer y me preocupa mucho lo que vi en un documento de los rectores de las universidades estatales, que en algunos dicen que les puede entrar menos dinero que lo que tenían previsto. Entonces hay que revisar los números. Y si se va a poner una partida de incremento, yo creo que sería bueno y no perderla, pero tendría que ser bastante más general, de que implique un incremento para cada uno dentro de ciertas reglas más generales, pero no puede entrarse a reemplazo en un proyecto de ley de presupuesto de lo que debe ser la política de financiamiento de educación superior. De manera que ahí hay un problema, efectivamente. Decir que no vaya sería perder la posibilidad de disponer de 500, 600 millones de dólares adicionales, que es clave para las universidades. Lo segundo, yo también creo que debe ir de la mano el financiamiento de la investigación con el financiamiento de la docencia. Si no va de la mano, la docencia se va a comer la investigación. Ese es un segundo requisito para trabajar una forma explícita y paralela. Ahora, respecto de la diversidad y la definición de costos para la diversidad, los sistemas son complejos y por lo tanto no son homogéneos. Tener una política que pretenda que todo sea igual va contra lo que es la naturaleza del proceso de la creatividad, del pensamiento humano, del desarrollo de las tecnologías, de la innovación. O sea, hay que mirar un poco para dónde va el mundo en esos otros terrenos, de manera que yo creo que esto tiene que tener diversidad. Y por eso que el esfuerzo que hicimos mientras estuvimos en el gobierno del presidente Lagos, cuando hicimos el financiamiento y refinanciamos toda la educación del CRUCH para los estudiantes, que no fue fácil, pero avanzamos bastante, y pusimos el crédito con aval del Estado, que ha sido tan vilipendiado. Pero yo les digo a los que hacen esa crítica que vayan a ver esos 300.000 créditos de jóvenes en que 2/3 van a carreras técnicas y los otros 2/3 pertenecen a los 2 quintiles más pobres. Si no teníamos más plata y el cobre estaba a $1, la libra, ¿qué haces? Simplemente espera o que vaya el papá a pedir un aval y nadie le da el aval porque es gente pobre, o si da el aval le cobran 30% como una tarjeta de crédito. Entonces hay que medir los avances. Se pudo haber aplicado después de otra manera y se pudo haber acortado mucho el plazo para cerrar la brecha de diferencia entre el 2% y la tasa de licitación del crédito. Pero cerrando ese punto, nos costó mucho fijar una comisión que determinara los aranceles de referencia. ¿Quién le vamos a fijar para dar el financiamiento? En este caso era el crédito o la beca. Es un problema bastante complejo, yo creo que hay que darle más vuelta y por eso creo que tus observaciones de hoy día yo las tomaría positivamente en el sentido de decir, esto está en un proceso de reflexión y estas observaciones son importantes para que hagamos esta discusión nacional. Porque además al gobierno le quedan 2 años y medio y esto tiene que ser una política de más tiempo. Respecto a la autonomía es bien complicada porque a mí me tocó ver casos bastante vergonzosos de autonomía, en que una universidad era licenciada, mientras está licenciada está regulada por el Consejo, en ese caso de Superior de Educación, ahora el Consejo Nacional de Educación, que cumple un papel importante, y cuando pasa, no voy a dar los nombres, pero varias de ellas, cuando pasan a tener la autonomía, la disparada que tuvieron en materia de matrícula en una serie de carreras fue vergonzosa. O sea, nosotros mirábamos los números y ¿qué instrumento político tenemos o administrativo del Ministerio para impedir que lo hagan? ¿Cómo lo paramos? Y ahí lo que metimos fuerte, yo no encontré otra solución que una ley de acreditación. Ahora, la ley de acreditación costó un mundo sacarla, todos estos procesos son tremendamente complejos, hubo mucha oposición. La gente de las universidades privadas decía, ¿qué tiene que venir a meterse el Estado aquí a acreditar o a regular? Bueno, esto es un bien público, al final hubo 800 indicaciones en el Senado, las logramos sacar, tuvimos persistencia y solamente salieron voluntaria, no es obligatoria, ahora hay que hacerla obligatoria, y solo obligatorias 2 carreras, las medicinas y las pedagogías, pero costó mucho fijar el arancel de referencia y costó mucho sacar la acreditación. Entonces, son pasos, ahora hay que perfeccionarlos. Entonces yo aquí tengo una mirada más tranquila, más serena, no hay que hacer las cosas a la carrera, hay que hacerlas bien, el próximo gobierno tiene que darle continuidad a lo que estamos haciendo y por lo tanto hay que incorporar una reflexión que le dé esa continuidad. Esa es mi respuesta, pero la autonomía no es un asunto fácil, porque en ese caso nos encontramos con carreras que estaban
simplemente haciendo negocios, atraer, no tenían ni los profesores, ampliaron la matrícula y las carreras en muy poco tiempo, de la manera insostenible, y entonces hoy día la pregunta que nos hacemos, ¿qué pasó después con la Universidad del Mar? Más o menos lo mismo. Claro que uno la forma que tú la enfrentaste, y que no, yo entiendo que no habría otro camino, era los recursos económicos, o sea, era como Al Capone, ¿se acuerdan que Al Capone lo agarraron por los impuestos? Entonces, y no por el problema de fondo. Acá tenemos que tener cuidado con la autonomía en el sentido de que se establezca una relación, de manera que el Consejo Nacional de Educación pueda retomar el tema de la licenciatura si durante la autonomía no se cumplen ciertas condiciones. Y que la acreditación sirva también como alerta al sistema de licenciamiento y autonomía. No puede sustituirlo, no es lo mismo, tienen que ser separados. Pero tiene que haber una forma de conexión y esa todavía le falta maduración. La Comisión Nacional de Acreditación acaba de hacer una serie de observaciones que me parece que son interesantes y tienen que exponerse ahí. Por último, el equipo del Mineduc en su educación superior, a mi juicio, es insuficiente, es débil y tiene que ponérsele más gente y tiene que levantarse el nivel de la discusión en materia de educación superior en el Ministerio de Educación. Muy corto para agregar. Sergio tenía la generosidad de compararnos con Polonia y Estonia, digamos. Pero fíjense ustedes que Chile tiene 551 investigadores por cada millón de habitantes. Senegal tiene 630. Trinidad y Tobago, 738. O sea, nosotros ya está nuestra investigación sufriendo fuertemente. Y la pregunta es, en este esquema, ¿vamos a beneficiar la investigación o la vamos a perjudicar? Y yo creo que el rector Riveros tiene razón. Le sigo diciendo rectores, que fue mi profesor, entonces no. Tiene toda la razón, digamos. Aquí lo que va a sufrir mucho van a ser dos áreas, la investigación y las humanidades, en este esquema. Y yo no veo cómo el Estado va a reemplazar ese 1,7% que contribuye en la familia, lo va a reemplazar en plenitud. Ya lo estamos viendo hoy día. O sea, todavía no parte la política y ya estamos viendo que el gobierno está, y los gobiernos lo van a hacer todo porque hay otras prioridades. Entonces, yo creo que lo que hay que es reequilibrar mejor el gasto privado con el gasto público. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, nosotros nos pasamos de revoluciones en términos de comprometer a la familia. Y ya lo hemos estado haciendo y hay que continuar en esa línea. Pero yo creo que el tipo de política que estamos pensando le va a hacer mucho daño a la investigación en las humanidades a la larga. No vamos a poder ni siquiera, o sea, no, desde luego no vamos a alcanzar a Polonia y Estonia, pero tampoco vamos a alcanzar a Senegal, digamos, a este paso, digamos. Entonces me parece que eso es bien complicado, el corto plazo está bien, o sea, el gobierno creo que cometió un error al apurar esta política, la tenía pensada para el 2017, no entiendo por qué la adelantaron al 2016, digamos, y ahora va a haber que ir acomodando la carga en el camino. Ya se decidió y habrá que apoyarlo y habrá que tratar de que esto se haga lo mejor posible, digamos. Yo creo que hay razones políticas, pero no quiero entrar en eso. Y respecto al tema de la autonomía, claro, un poco lo que uno... A ver, cuando uno piensa, dice, ¿qué son los países que están pensando, por así decirlo, mejor estos temas? Que han tenido el mismo tipo de problemas y están pensando mejor. Y uno se da cuenta, por ejemplo, un país como Australia, por poner un ejemplo. Australia lo que ha hecho básicamente que ha permitido que todas las instituciones puedan hoy día definir sus aranceles como ellas estiman conveniente. Y lo que ha hecho, porque ellos tienen un sistema de financiamiento vía créditos contingentes al ingreso, es que han definido el monto máximo de deuda que puede tomar un estudiante. Entonces, de alguna forma, ¿no es cierto?, la universidad sabe que tiene ese umbral, que si se pasa, tiene que decirle al estudiante cómo va a ayudar a financiar esa diferencia. Es una responsabilidad de la universidad. Es un esquema distinto. ¿Se dan cuenta ustedes? No es que él quiera definir los aranceles, porque entiende que es muy difícil, pero sí define el monto máximo de financiamiento y de ayuda que está dispuesto a darle. Y obliga a la institución a, de alguna forma, responderle al estudiante cuando se pasa de ese monto máximo de ayuda que está dispuesto a darle el Estado. Yo creo que ese esquema de gente que ha pensado, que ha reflexionado sobre esto, que tiene problemas parecidos a los nuestros,
Hay que leerlos, hay que investigarlos, hay que estudiarlos. Y claro, usa los recursos públicos para financiar mucho mejor la investigación, la ciencia, y tienen, por supuesto, una inversión en ciencia e investigación de 2,3% del PIB, mientras nosotros todavía estamos en 0,4%, prometiéndolo ya lo 1 hace 15 años atrás. Gracias. Dos preguntas a ambos. Cuando fueron ministros, ambos propusieron que las universidades bajaran en las carreras de grado en los años de estudio. Le fue mal a ambos. ¿Qué interpretación le da ustedes a la conducta de los rectores y de esas universidades? Disminuir en un año los estudios, por ejemplo, de 5 años, bajarlos a 4, es un 20% menos de costos para las universidades y a futuro, si es gratis, para la sociedad chilena. Sin embargo, todos los rectores, incluidas las privadas, han sido renuentes a esa sugerencia. Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿cuál es su concepción respecto a la acreditación? Considerando que en el país que inventó la idea de la acreditación, que es Estados Unidos, hay acreditación o no acreditación, o lo más, como se mencionó, preacreditación cuando en el proceso de evaluación inicial. Y aquí tenemos años de acreditación con las confusiones que eso genera. 6 años, 6 años de estudio, ¿cuál es la diferencia con el que tiene 7? O 3 años con el que tiene 4. Esto es una originalidad chilena. ¿Cuál es la apreciación de ustedes? ¿Y que sigamos el mismo orden? Como tú quieras. No, muy breve. Respecto a los años, efectivamente, Chile tiene el estudiante promedio se demora 6,3 años en egresar de un programa. Y en los países de la OECD es 4,2. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Bueno, la explicación de las universidades es que los estudiantes llegan mal preparados, pero esto pasa en la Chile y la Católica, donde no es muy creíble esa historia. Y luego que el título profesional, digamos, pero ¿qué saben las universidades de cuáles son las demandas de las empresas? No han hecho nunca un estudio de qué es lo que están demandando las empresas, digamos. Entonces eso explicaría este mayor largo. Yo me parece que es muy poco convincente las explicaciones que típicamente ofrecen las universidades. Hoy día, por ejemplo, en Europa, en promedio, se están demorando, incluso muchos están obteniendo el primer título después de 3 años. Y claro, después van a hacer un máster, algunos van al mercado del trabajo, no vuelven nunca más a la universidad, otros van y vuelven a hacer un máster. Y claro, en un mundo donde va a haber educación continua, eso tiene mucho más lógica que una larga carrera al inicio. Y las universidades yo creo que van a tener que ir adaptándose a esto necesariamente, digamos, y por lo tanto, claro, Sergio y yo lo planteamos, no fuimos muy exitosos, pero yo creo que hay que levantarlo y seguir levantándolo, y esto va a ocurrir de todas maneras, y yo creo que hay incentivos, nosotros pensamos en un conjunto de incentivos en su momento, digamos, y ahí me destituyeron, así que no los pudimos aplicar, digamos, pero lo importante es seguir pensando en esos temas y pensar de que la educación ya no va a ser una cosa que se va a concentrar al principio, sino que va a ser continua en el tiempo, y el mayor crecimiento de las universidades en países más desarrollados viene justamente de estos programas de educación continua. ¿Para qué hablar de la educación en línea? Lo que va a significar eso desde el punto de vista de las universidades. Entonces, a mí me parece que ese tema viene de todas maneras, y las instituciones se van a tener que preparar para eso, digamos. Eso es lo que yo contestaría con eso. Número de años. La discusión está planteada y siempre hemos pensado que es bueno ir al sistema europeo norteamericano, ir a bachillerato, bachelor, magíster, doctorado, ir a una división que nos dé más flexibilidad internacional, porque nuestros muchachos van a tener que salir y vamos a tener que empezar a establecer más sistemas de reconocimiento de títulos y reconocimiento de estudios y reconocimiento de créditos de cursos, en fin. Ahora, este debate se ha hecho en el CRUCH, se hizo hace más de 10 años, está ahí, es una política que yo proseguiría con firmeza, pero tiene que hacerse con las universidades, esto no se puede imponer desde un ministerio
Tiene que ver las universidades, algunas podrán avanzar. Yo espero, por ejemplo, que la red de las universidades estatales pueda también dar ejemplos de que toma innovación y puede dar un paso antes y hablar con las otras. Pero dentro de eso, el tiempo de duración, el problema que tenemos hoy día, en las cifras que yo he visto, es que se demoran los muchachos el promedio 30% más del tiempo que están definidos en las carreras. Entonces tenemos un problema mayor ahí. Si nosotros podemos reducir deserción, mejorar las condiciones de ingreso con cursos de nivelación, propedéuticos, PASE, otros que se están extendiendo, pero que pueden ser más, podemos tener, además de una política de separación como la que dije, un acortamiento de las carreras. Luego hay un fenómeno de mejorar las carreras técnicas. Esto para nosotros es fundamental como país. Toda esta discusión tiene un poco afuera las carreras técnicas. Las carreras técnicas, la relación de la carrera técnica con la empresa, la formación con idiomas en la carrera técnica, lo que significa todo lo que son las calificaciones para empalmar las carreras del tercero y cuarto medio con la educación superior. ¿Saben cuántos alumnos tenemos en tercero y cuarto medio nosotros de educación técnica? Nosotros tenemos más o menos 250.000 alumnos por año y tenemos de esos 250 por lo menos 100 en técnica de cada año, un poquito menos de la mitad, 40, 43%. O sea, tenemos más de 200.000 chicos de los 500.000 que están en tercero y cuarto medio, en una carrera que tiene las siguientes deficiencias. Primero, no salen más capacitados que los de humanistas para conseguir un trabajo inmediato y salen menos capacitados para optar a la educación superior. Entonces, es una discusión que no podemos dejar de lado. ¿Nos interesa seguir con este tipo de carreras técnicas o nivelamos toda la formación básica, tercero y cuarto medio, con más matemáticas, con más humanismo? Porque ahí también es bien importante ver que todos los estudios sobre innovación y la capacitación de un ser humano para hacer innovación requiere de mucho más liberal arts, mucho más de lo que es filosofía, lo que es historia, lo que es literatura. Entonces, quedarse con la idea de que solamente es lo que se llama en el lenguaje el STEM, Science, Technology, Engineering y Mathematics, es una versión muy parcial. Eso no te va a dar la innovación. Y esta discusión está entre Occidente y los asiáticos, aunque los asiáticos son más firmes en STEM, hacen menos liberal arts, y la gente lo que dice es que no, liberal arts es distinto. Yo me acuerdo, vino acá una señora una vez a verme que era la presidenta de Hewlett Packard, que se llama Carla Fiorina, que es candidata presidencial, precandidata, espero que le gane a Trump, pero bueno, del Partido Republicano, y ella estudió su major en historia medieval. Y bueno, y si uno ve la historia de Steve Jobs también. Entonces estudió caligrafía y eso le ayudó para hacer lo que hizo con Apple. Pero lo que quiero dejar establecido es que la formación técnica, la formación humanística, pero en formación técnica también nosotros tenemos que mejorar y ahí podemos acortar los años. Si movemos y mostramos que esas son carreras que rinden más económicamente, pero después se pueden conectar con la educación superior. Vehículos que todavía están cerrados en esa línea. Y respecto a la acreditación, en la propuesta que tenemos que establecer ahora con el nuevo proyecto de ley es reemplazar por niveles esos 4 o 6 años. Tú puedes establecer 2 o 3 niveles, estableciendo estándares y teniendo comisiones que vayan revisando esos estándares y hacerlos móviles para mostrar la diferenciación y establecer estándares para cada una de las diferencias. De manera que lo que salió, podría ser mejor, pero hubo muchas dificultades para sacarlo, ahora hay que mejorarlo. Si nada se va a hacer perfecto desde un comienzo, además las cosas están cambiando tan rápido que tienes que tener un sistema de monitoreo para ir ajustando. Sergio y Harald. A ver, yo primero tengo una pregunta bien simple que tiene que ver un poco a lo mejor que ustedes me saquen de mi ignorancia. Pero yo veo mucho en todo lo que se ha hablado de educación superior, ¿no es cierto?, una especie de idealización de las universidades estatales. Yo estudié en una de ellas, así que no tengo nada contra las universidades estatales. Pero yo me doy cuenta de que cuando veo los rankings de universidades en el mundo, entre las 50 mejores hay 42 que son universidades privadas. Entonces quiero que alguien me explique, digamos, por qué esta confusión y si acaso esos rankings están mal hechos o qué es lo que pasa. Segunda cuestión. Tiene que ver un poco con el tema que planteaban antes y que estabas viendo tú, Sergio, de los estudiantes y de los tiempos.
Yo como hago clase de emprendimiento, a mí hay otro tema que me preocupa, no tanto desde el punto de vista de la universidad, sino desde el punto de vista de los estudiantes. Yo he estado viendo y todas las estadísticas, todos los estudios que se han hecho muestran que el máximo de creatividad de los jóvenes se alcanza entre los 20 y los 25 años. Entonces, cuando están en el máximo de su creatividad, mientras en otros países están surgiendo los Facebook de este mundo, nosotros los tenemos encerrados en la universidad haciendo cuestiones absolutamente prescriptivas, ¿no es cierto? Esto es lo que se hace, esto es lo que entra para la prueba, esto es lo de aquí, esto es lo de allá, no estudia ninguna otra cosa más. Incluso me ha tocado ver que en las universidades se está desaprovechando tremendamente, y ese es otro tema que también quiero plantear. Primero voy a decir por qué. Estamos tratando de ver cómo hacemos más eficiente, más corto, más barato, gratis o no, una enseñanza del siglo XIX. Mientras tanto, hoy día yo no he escuchado a nadie hablar de los MOOCs y de la importancia que tiene la educación abierta por Internet. Todas las materias, y lo digo porque he estado investigando por experiencia propia, todas las materias que hoy día se estudian en nuestra universidad, en la escuela de ingeniería, en cualquiera de ellas, están todas en Internet y son gratis. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? Voy a pedir micrófono y agregarle una cuarta pregunta brevísima. Gracias, muchas gracias. Yo quiero hacer un comentario junto con una pregunta. Se ha hablado tanto de la universidad pública y no se ha destacado para nada el aporte inmenso que en estos años ha hecho el sector privado, no solo en la capacidad de recibir alumnos, sino que en las inversiones inmensas que ha hecho el sector privado al país. Eso yo creo que es importante y que hay que darle el lugar que corresponde, porque si no siempre la discusión va a estar inadecuada, no va a ser lo que corresponde. Pero mi inquietud más urgente dice relación con la debilidad de los sistemas de acreditación. No por la ley misma, porque casi no tiene mayor importancia qué es lo que en definitiva se establezca, sino por la estructura acreditadora. La forma en que está establecida la estructura acreditadora no sirve para nada. Son personas que vienen 5 minutos una vez a la semana, que no conocen nada y que está todo sujeto a lo que establece una Secretaría Ejecutiva, que en el fondo es la cocina. Lo mismo sucede con el Consejo Nacional de Educación. Es tan débil. ¿Cómo puede opinar sobre cuestiones tan importantes como lo ha estado haciendo últimamente si no tienen conocimiento, si no tienen capacidad de estudiar adecuadamente las cosas? Yo creo que esas son dos cosas esenciales y fundamentales que tienen que resolverse y estudiarse adecuadamente para tener una reforma más o menos adecuada. Gracias. Te dejo a ti el cierre, porque tú estás más cerca de los 20, 25 años que decía Fernán Ibáñez, que uno está creativo, entonces puedes hacerlo tú. Sobre el tema de las universidades estatales, Fernán Ibáñez fue un gran estudiante de una universidad estatal, de la Universidad de Chile. Entonces y del MIT, bueno, pero Estados Unidos distinto. De manera que parte de la respuesta la podemos elaborar juntos, ahí los dos somos de la Universidad de Chile. Pero hay funciones que, las más fuertes, con apoyo a investigación, con creación de espacios de reflexión republicana, de libertad de expresión. Por ejemplo, yo tengo que expresar acá que yo quisiera que haya universidad del Estado cuando veo que la Universidad Católica impide que un sacerdote jesuita Castoat se salga y no pueda hacer clase. Ahora, puede tener 20 razones, pero yo quiero un país donde haya una mirada republicana y haya el máximo de libertad. Y yo creo que las universidades públicas cumplen ese papel. Entre otras cosas, en las regiones también pueden tener un apoyo mucho más fuerte al desarrollo de las regiones en lo que viene. O sea, uno puede hacer un listado de factores que inciden. Y también hay una cuestión práctica. Si tengo 16, ahora 18 universidades estatales, ¿las voto, las privatizo o las hago mejores? Yo creo que se pueden mejorar, hay que crear la red, hay que darle tareas, tienen que tener un peso en la matrícula mayor que el que tienen hoy día, es muy pequeño y pueden hacerlo bastante mejor, o sea, son un instrumento de desarrollo.
Pero además sostengo que es mixto el sistema. Si las universidades privadas están, van a seguir estando, y son necesarias, son indispensables. Lo que sí hay que cuidar es que haya los mecanismos de regulación, porque la educación pública la educación es un bien público. Y por lo tanto tiene que tener regulación si esto no es un negocio. Ahora, puede tener incentivos, que es otro cuento. Y en ese sentido es que hay que equilibrar bien las cosas. Ahora, la pregunta sobre cómo formar hoy, esa discusión no la hemos tenido. Yo he estado trabajando en los temas de los cambios mundiales, he publicado algunas cosas, le mandé a Klaus un artículo para ver que se lo distribuya a ustedes y dejan su correo electrónico, que se llama Tendencias Mundiales y el futuro de la educación superior en Chile, pero analizo para dónde va el mundo. He hecho algunas reuniones incluso en Estados Unidos, en el trabajo que estoy haciendo de los expertos en tendencias mundiales y los expertos en educación, y ver si se comunican entre ellos, que lo que está pidiendo las tendencias mundiales se refleja en los programas de educación. Y hay algunas cosas que sí salen, que son un debate clave en Chile, para que el tema de la capacidad creativa y de innovación es fundamental en la educación que viene. Y en ese sentido hay ciertas características de la formación que hay que inculcar, que nos están inculcando. Primero, la memoria. Si tú tienes Google, no necesitas andar memorizando, tienes que tener capacidad de interpretación. Con la cantidad de información tienes que tener capacidad de ordenación y de selección. Son habilidades distintas. Para poder innovar necesitas trabajo multidisciplinario. Aquí no se puede hacer de una disciplina. Las zonas de innovación se producen en la interfase de las disciplinas. Ahí es donde hay más desarrollo. Luego, para poder innovar en un mundo complejo, tienes que tener lo que señalé hace un rato, la multiculturalidad. Tienes que conocer a otros, no ser ni xenófobo ni clasista, tener capacidad de entenderse con gente que viene de otros lados, porque ahí está la creatividad. Y nosotros somos un país en eso que tiene algunas deficiencias culturales para hacer esa tarea. El trabajo en equipo. Nadie puede hacerlo esto solo, todo es trabajo en equipo. Entonces hay ciertas cualidades que se insertan desde el comienzo en el proceso educativo para alentar aquello, y también lo que llamábamos las cualidades en el área humanística o liberal arts, que son fundamentales también para entender el mundo y la complejidad del mundo. Lo otro que viene fuerte es los llamados MOOCs. Para los que no saben lo que es eso, Massive Open Online Courses. La velocidad a que viene la globalización y el uso de tecnologías digitales de las comunicaciones, la importancia de las plataformas digitales para la investigación internacional y para la educación es absolutamente central. Eso no está aquí, pero obviamente si en Chile y cada universidad nos genera plataformas tecnológicas potentes para conectarse afuera, en que tú puedes estar con acceso a los mejores profesores del mundo, lo cual no significa que eso reemplace la articulación de los programas. Uno puede tomar un curso, pero otra cosa es formarse y tener una secuencia de programas y de conceptos y de educación. Pero eso va en esa dirección, también tenemos que apuntalarlo. Y por último, la institucionalidad. Es débil nuestra institucionalidad de educación. El Consejo Nacional de Educación es débil y hay que reforzarlo y ponerle más recursos. El Ministerio de Educación es débil, es un ministerio muy débil en cuanto a la gente, hay que reforzarlo con mucho más gente capaz para poder diseñar las políticas e interactuar. Se va a crear la Superintendencia de Educación, hay que ver cómo se dota. Yo creo que hay que ver de cerca la experiencia de la Agencia de Calidad y la Educación Escolar, que ya están funcionando las dos, son interesantes, están haciendo su trabajo, cómo se hace. Y se va a crear la Subsecretaría de Educación Superior, que por lo menos tiene que reforzarse más y coordinar, no es ninguna solución del otro mundo, pero por lo menos en ese terreno creo que también podemos avanzar, más el reforzamiento de la Comisión Nacional de Acreditación. Estas son instancias institucionales que hay que fortalecer para que nosotros tengamos no solo gente más capacitada para el diseño, sino que tenemos que crear son espacios de diálogo. La sociedad chilena tiene pocos espacios de diálogo institucionalizado, que no sea un desayuno en que uno sale de aquí comentando, sino que es una tarea en que cada uno se compromete a hacerle seguimiento para que las cosas vayan saliendo. ¿Va a haber diferencias de opinión? Va a haber diferencias de opinión, eso está en la naturaleza humana, pero el punto es cuál es el denominador común que una sociedad chica como la nuestra, 17 millones de personas, 18 millones, cuando tengamos el censo podremos ser más precisos, que nos permita decir por dónde andamos y cómo andamos. Bueno, yo creo que hay desarrollos muy interesantes en distintas partes del mundo, pero uno, más que imponerlos, querría que existiera un marco donde todo esto se puedan desarrollar en libertad y poder cumplir con los objetivos que esas propias instituciones de alguna forma aspiran a satisfacer.
¿no es cierto? O sea, hoy día hay universidades en Estados Unidos donde los cursos se toman en línea y los estudiantes van a la universidad a discutir con otro profesor, a trabajar en equipo, a enfrentar problemas. Esa es una forma que uno podría desarrollar. No son las universidades principales, pero hay varias universidades en esa línea, digamos, ¿no es cierto? Y la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer, bueno, ¿permitirá este futuro marco regulatorio lograr esto? Tal como está concebido, aparentemente no. De hecho, dice que las clases tienen que ser presenciales necesariamente, digamos. Entonces, ¿por qué imponer esa restricción, digamos? No sé. Ese es el tipo de cosas que nos tenemos que preguntar. Y yo creo que ese tipo de reflexión, como dice Sergio, no la hemos tenido suficientemente. No sabemos muy bien lo que está viniendo y estamos construyendo un marco regulatorio que a lo mejor nos está inhibiendo de lograr que estas cosas que se están ocurriendo en el mundo se puedan materializar. Respecto de las universidades estatales, bueno, yo creo que si uno cree en un sistema mixto y en la posibilidad de elección, uno tiene que reconocer de que tiene que entregarle las mejores herramientas posibles para que esas universidades estatales también puedan florecer. Y eso no es incompatible con valorar el esfuerzo que ha hecho el mundo privado en educación superior, digamos. Yo creo que lo que uno tiene que tratar de lograr es que todas las instituciones puedan florecer y pensar en cuáles son los instrumentos para que eso se consiga de la mejor forma. Pero ¿quién finalmente decide cuál es la institución a la que yo quiero ir, digamos? Tiene que ser el estudiante en función de sus requisitos académicos, en función de sus requisitos, de los requisitos que se le solicitan, en función de su desempeño. Yo creo que ahí es donde hay que equilibrar adecuadamente la institucionalidad que tenemos. Y efectivamente yo creo que de hecho yo mandé un proyecto que sustituía el proyecto de aseguramiento de la calidad y que permitía, por ejemplo, que las universidades chilenas se pudieran acreditar con instituciones reconocidas afuera, que era una forma de reconocer de que no necesariamente la institucionalidad chilena podía siempre hacerlo bien, que al final era la universidad la que tenía que decidir si se quería acreditar sobre una institución chilena o con una institución extranjera. Por supuesto, había un proceso para reconocer esas instituciones internacionales de forma tal de que uno no aceptara cualquier agencia de acreditación, pero creo que ese es el tipo de cosas en un mundo global que nosotros tenemos que apostar, digamos. A lo mejor es mucho mejor que las universidades chilenas se acrediten con la agencia inglesa de acreditación que con la agencia chilena, digamos. Y eso obliga además a la agencia chilena a hacer mejor la tarea, digamos. Hay distintas formas en las que uno puede pensar este tema. Yo creo que uno tiene que ser abierto y pensar en formas que promuevan todo este tipo de cosas que están ocurriendo y de alguna forma nuestra institucionalidad se tiene que adaptar. En un mundo globalizado nosotros tenemos que tomar todas las ventajas de la globalización y no detener ese proceso que de alguna forma a nosotros nos ha beneficiado mucho, creo yo. Termino entonces agradeciendo a la universidad, al Club Monetario de Klaus la invitación a este interesante